Chile no podía ser un país próspero. La frase, cargada de un cinismo amargo, se repetía como un eco en mi mente. Me llamo Camila, y como tripulante de cabina de una prestigiosa aerolínea de Dubái, mi vida transcurría a 30.000 pies de altura, un ir y venir constante entre culturas, lujos y, a veces, decepciones. Aterrizar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago no era parte del plan, fue una decisión desesperada, nacida del terror más absoluto en medio del océano Atlántico. En mi cabeza, la imagen de Chile se superponía con el recuerdo amargo de una escala en otro país sudamericano años atrás, un caos de desorganización, un trato indiferente y una suciedad que se te pegaba a la piel y al alma. Estaba convencida, con una certeza casi insultante, de que Chile sería igual. Un lugar ruidoso, desordenado y frío, incapaz de ofrecer la verdadera calidez humana. Sin embargo, la realidad que me esperaba en tierra chilena comenzó a desmantelar mis prejuicios pieza por pieza, con una delicadeza y una contundencia que me dejaron sin aliento. La eficiencia casi coreografiada del personal del aeropuerto en plena crisis, una simple taza de infusión de boldo ofrecida en el hotel que me supo a un abrazo, la disciplina silenciosa de la gente esperando el metro sin invadir el espacio ajeno, y la billetera de mi compañera. Perdida y devuelta por una niña pequeña con una honestidad desarmante. Las mujeres caminando solas por la noche, dueñas de la ciudad con una seguridad que yo creía imposible, y finalmente, el detalle más inverosímil y revelador, la pulcritud de un baño público en una estación de metro. Cada una de estas escenas fue una bofetada a mi arrogancia, un golpe certero a mis ideas preconcebidas que, poco a poco, transformaron mi desdén en asombro, y el asombro en lágrimas. ¿Qué es la verdadera prosperidad? La respuesta que encontré en Chile, el país que yo había sentenciado sin conocerlo, me cambió para siempre. La historia que voy a contarles es un viaje personal, uno que sacudirá sus propias certezas de una forma silenciosa pero profunda. Mi escepticismo hacia Sudamérica no nació de la nada. Fue forjado en el crisol de la experiencia, o al menos, de una experiencia que yo había decidido convertir en una verdad universal. Hace unos años, durante una conexión larga en un aeropuerto importante de otro país del continente, el impacto fue brutal. El caos era la norma. Basura desbordando los papeleros, baños inundados donde el papel era un lujo inexistente, y una atmósfera general de tensión. Tanto los pasajeros como los empleados parecían moverse en un estado de crispación perpetua, gritándose unos a otros. Cuando, perdida y confundida, intenté pedir indicaciones, la respuesta fue un gesto displicente y una palabra mascullada con desgana. Esa imagen de un continente desorganizado y hostil se grabó a fuego en mi memoria y, con el tiempo, se convirtió en un filtro a través del cual juzgaba a toda la región. Mi trabajo como tripulante de cabina, irónicamente, no hizo más que reforzar esa percepción. En mis vuelos, a menudo me encontraba lidiando con pasajeros provenientes de diversas partes de Sudamérica cuyo comportamiento ponía a prueba mi paciencia. Golpear el asiento de enfrente con los pies, bloquear los pasillos con su equipaje de mano, hablar a un volumen que ignoraba por completo al resto del pasaje. Y aunque les llamáramos la atención con la máxima diplomacia, la conducta se repetía a los pocos minutos. Atrapados en nuestro uniforme y en la obligación de mantener una sonrisa, solo podíamos suspirar por dentro y seguir adelante. Esas pequeñas batallas diarias, sumadas a mi mala experiencia en tierra, solidificaron mi prejuicio: Chile seguro es más de lo mismo. A pesar de todo, amaba mi profesión. El sueño había nacido a los 10 años, en mi primer viaje a Europa con mi familia. Recuerdo a una azafata, una mujer de sonrisa radiante y ojos amables, que me encontró perdida y asustada en el pasillo, tratando de volver a mi asiento desde el baño. Tomó mi pequeña mano, me guió con una calma celestial y me devolvió a mis padres. En ese momento, ella me pareció una diosa del cielo, un ángel guardián con alas de metal. Ese día nació en mí un anhelo: quiero ser como ella. Ese sueño me impulsó a través de mi juventud. Mientras mis amigos salían de fiesta, yo estudiaba idiomas, turismo, relaciones internacionales. Me preparé con una dedicación casi monacal para poder, algún día, conectar personas y mundos. Finalmente, lo logré. Me convertí en tripulante de cabina de una de las aerolíneas más importantes del mundo, surcando los cielos desde mi base en Dubái.
El vuelo de aquel día tenía como destino Sao Paulo, Brasil. Un día rutinario, o eso parecía. Debía ser una jornada de sonrisas, servicio a bordo y el suave murmullo de los motores llevándonos a nuestro destino. Pero el destino, a veces, tiene un sentido del humor retorcido. No tenía idea de que ese vuelo no solo cambiaría su rumbo, sino que también alteraría el curso de mi propia vida para siempre. El avión había despegado de Dubái y se deslizaba con elegancia sobre el azul infinito del Atlántico. Habíamos terminado el servicio de bebidas y yo me tomé un respiro para observar el pasaje. Una familia emocionada por sus vacaciones, una pareja joven compartiendo confidencias y risas, un hombre de negocios absorto en su libro. Cada asiento contenía una historia, un pequeño universo de esperanzas y planes. Sentí una punzada de satisfacción, pensando que el día terminaría sin incidentes. Fue entonces cuando la puerta del destino se abrió de golpe. Un anuncio rutinario del capitán comenzó a sonar por los altavoces: en breve sobrevolaremos el continente sudamericano. Pero sus palabras fueron brutalmente interrumpidas. Un estruendo metálico, seco y violento, retumbó desde el ala derecha, seguido de una sacudida que recorrió todo el fuselaje. Un grito ahogado se escapó de varias gargantas, y el ambiente de plácida rutina se hizo añicos. Mi corazón se disparó, martilleando contra mis costillas. Todos, sin excepción, supimos que algo andaba terriblemente mal. Un instante después, la voz del capitán volvió a sonar, esta vez impregnada de una urgencia contenida: atención. Pasajeros. Se ha activado una alarma de incendio en el motor derecho. Hemos activado los sistemas de extinción y apagado el motor. Continuamos el vuelo con el motor izquierdo. Mantengan la calma. Desviaremos nuestro rumbo para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano y seguro. Santiago de Chile. Un murmullo de pánico recorrió la cabina. Un niño empezó a llorar, los rostros de los adultos palidecieron. Yo misma sentí un temblor incontrolable en mis piernas, una reacción primitiva ante una emergencia real que nunca antes había enfrentado fuera de un simulador. Pero mi entrenamiento se impuso. Como tripulante de cabina, mi deber era ser el ancla en la tormenta. Está todo bien. Estamos en las mejores manos, repetía una y otra vez, forzando una sonrisa mientras caminaba por el pasillo. Por dentro, una voz helada me preguntaba si de verdad todo estaría bien. Pero una azafata debe ser la última en perder la compostura. En ese momento, suspendida entre el cielo y un futuro incierto, no podía ni imaginar que el país al que nos dirigíamos a regañadientes, esa tierra chilena que yo ya había juzgado y condenado en mi mente, estaba a punto de ofrecerme la lección más profunda de mi vida sobre el verdadero significado de la prosperidad. El estruendo en el motor derecho fue como un puñetazo que nos dejó sin aire a todos. La frase, falla de motor, tantas veces repetida en los fríos y asépticos simuladores de entrenamiento, se había materializado en nuestra realidad con una violencia inusitada. La iluminación suave y cálida de la cabina seguía siendo la misma, pero el aire se había vuelto denso, casi irrespirable, cargado con el peso de un miedo colectivo. Incendio de motor controlado. Motor derecho apagado. Volando solo con el motor izquierdo. La voz del capitán, aunque firme y profesional, no pudo evitar que la comprensión de sus palabras desatara una ola de pánico sordo entre los pasajeros. Los murmullos se convirtieron en rezos susurrados, en conversaciones febriles y en el llanto desconsolado de algunos niños. Todos los sonidos de la cabina se fundían en un zumbido caótico que taladraba mis oídos. Mi propio corazón galopaba desbocado, amenazando con salirse por mi garganta. Pero sabía que si yo mostraba un ápice de duda, el pánico se desataría sin control. La tripulación es el último bastión de calma, me repetía una y otra vez, como un mantra, mientras mis pies comenzaban a moverse por el pasillo. Paso a paso, me acerqué a los pasajeros que se encogían en sus asientos, tratando de infundirles una seguridad que yo misma apenas sentía. Tranquilos, todo está bajo control. Aterrizaremos de forma segura en Santiago muy pronto. Confíen en nosotros. Notaba un ligero temblor en mi propia voz, pero me esforcé con toda mi alma para que mi sonrisa no vacilara. Le ofrecí una toalla a una madre que apretaba la mano de su hijo pequeño,
Y le indiqué a un hombre con la respiración agitada que inspirara y expirara profundamente conmigo. Quería creer, necesitaba creer, que cada curso, cada simulacro, cada hora de vuelo me había preparado para este preciso instante. Pero en mi fuero interno, la ansiedad era una bestia difícil de domar. Volar una larga distancia con un solo motor, aunque teóricamente seguro, en la práctica el cielo es un reino impredecible. Miré por la ventanilla y la noche oscura del océano me pareció más profunda, más amenazante que nunca. Finalmente, la voz del capitán volvió a llenar la cabina. Nos aproximamos al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago. El tiempo estimado de llegada es de 40 minutos. Por favor, aseguren sus cinturones, bajen la cabeza y prepárense para adoptar la posición de seguridad para el aterrizaje. La tensión en la cabina alcanzó su punto álgido. Las voces de mis compañeros resonaban, dando instrucciones claras y concisas: posición de seguridad. Abrácense las rodillas. Yo misma me movía agachada por el pasillo, repitiendo una y otra vez: todo va a estar bien, aunque esa frase se había convertido más en una plegaria personal que en una afirmación. El tiempo se distorsionó. 10 segundos parecían un minuto, una eternidad. La distancia hasta Santiago se sentía infinita. En medio de esa angustia suspendida, mi mirada se cruzó con la de una pareja de ancianos en un asiento cercano. Se tomaban de las manos con una fuerza conmovedora, mirándose a los ojos y asintiendo levemente, como si se transmitieran una vida entera de amor y confianza en ese simple gesto. A pesar de su miedo, se sostenían el uno al otro. La imagen me conmovió profundamente y me dio una fuerza inesperada. Tenía que protegerlos. Ese sentido del deber, puro y primario, se impuso sobre mi propio miedo. Y entonces, a través de la ventanilla, apareció una franja de luces en la inmensa oscuridad. La pista de aterrizaje del aeropuerto de Santiago, conocido por los locales como Pudahuel. Las luces de guía, alineadas como un collar de perlas, parecían darnos la bienvenida, rasgando el velo de la noche. Aterrizamos ahora. Bajen la cabeza. Mantengan la posición. El anuncio final resonó y la cabina entera se sumió en un silencio sepulcral. Todos conteníamos la respiración, esperando el único momento que importaba. Yo me arrodillé en el pasillo, con la cabeza gacha, y recé con todo mi ser: por favor, que lleguemos a tierra sanos y salvos. Al segundo siguiente, una violenta sacudida estremeció el avión. Un estruendo sordo, gutural, nos anunció que las ruedas habían hecho contacto con el asfalto. El impacto se transmitió por cada fibra de mi cuerpo. Inmediatamente, el rugido de los inversores de empuje llenó el aire. Apreté mis manos contra el asiento, contuve la respiración y aguanté. Los segundos se hicieron eternos hasta que, finalmente, el avión redujo su velocidad y se detuvo por completo. Un silencio tenso, de apenas un segundo, fue roto por un aplauso. Primero una persona, luego varias, y en un instante, la cabina entera estalló en una ovación atronadora. El sonido liberador hizo que las lágrimas acudieran a mis ojos. Estábamos vivos. Un hecho tan simple, tan fundamental, que nunca antes había sentido con tanta intensidad y gratitud. Pero incluso en medio de ese alivio abrumador, nuestra tarea no había terminado. Debíamos evacuar el avión. La emergencia no había concluido. Y fue en ese preciso instante, en la fría pista de un aeropuerto chileno, donde comenzó el verdadero espectáculo, uno que desafiaría todo lo que yo creía saber. Cuando el avión se detuvo por completo, el aplauso que inundó la cabina fue un bálsamo de alivio colectivo. Pero para nosotros, la tripulación, la verdadera prueba de fuego apenas comenzaba. Habíamos aterrizado, sí, pero con un motor inutilizado. El riesgo de un incidente secundario era real. Nuestra misión era clara: evacuar a todos los pasajeros de forma rápida y segura. Mantengan la calma, por favor. Vamos a proceder con una evacuación de emergencia. No se levanten de sus asientos hasta que se les indique. Mis colegas y yo alzamos la voz, proyectando una autoridad serena para evitar que el alivio se convirtiera en pánico. Usamos no solo palabras, sino también gestos y miradas directas para comunicarnos con cada pasajero. Con un silbido agudo,
Las puertas de emergencia se abrieron y los toboganes de evacuación se inflaron con una rapidez explosiva. Al verlos desplegarse contra la noche, sentí un escalofrío. Era el momento. No había tiempo para dudar. Dejen su equipaje. Salgan rápido, gritábamos mientras guiábamos a las primeras filas hacia los toboganes. Los primeros pasajeros dudaron, paralizados por el miedo ante el salto, pero una palabra de aliento, un suave empujón en la espalda, fue suficiente para que se decidieran a deslizarse. Su valentía pareció contagiar a los demás, que lo siguieron con menos vacilación. Fue un instante fascinante, una reacción en cadena de miedo y coraje. Abajo, en la pista, el personal de tierra del aeropuerto de Santiago ya estaba en posición. Hombres y mujeres con chalecos reflectantes y luces de guía en las manos nos esperaban. No había sonrisas forzadas ni gestos de pánico en sus rostros, solo una calma y una eficiencia asombrosas. Recibían a cada pasajero que llegaba al final del tobogán y los guiaban con movimientos precisos hacia una zona segura, formando filas ordenadas en medio de la noche. Me quedé sin aliento. ¿Cómo era posible tal nivel de organización? Mi mente voló de inmediato a esa otra emergencia que viví años atrás. En aquella ocasión, el personal de tierra estaba tan desbordado y confundido como los pasajeros. Nadie daba órdenes claras, la gente se empujaba, y a pesar de nuestros gritos, el caos reinó hasta que la situación se convirtió en un sálvese quien pueda. La diferencia entre ese recuerdo y lo que mis ojos veían en la pista de Santiago era abismal, como si pertenecieran a dos planetas distintos. Por aquí, por favor. Con calma, avancen con cuidado. Las instrucciones en español y en inglés se escuchaban claras, tranquilizadoras. Guiaban a todos con una rapidez metódica, sin dejar a nadie atrás, ni a la madre con el niño en brazos, ni a la pareja de ancianos, ni a los jóvenes de rostros pálidos. En ese momento, una emoción intensa e inesperada me sacudió. Quizás este país es diferente. El despliegue del personal del aeropuerto de Santiago fue tan impecable, tan profesional, que esa idea se plantó en mi mente por primera vez. Finalmente, cuando el último pasajero se deslizó por el tobogán, fue nuestro turno. Al llegar abajo, el impacto en mis rodillas me recordó la crudeza de la situación, pero me levanté de inmediato y observé a mi alrededor. En medio de lo que debía ser una escena de crisis, reinaba un extraño sentido del orden y la calma. El personal se comunicaba por radio con frases cortas y precisas, moviéndose con la sincronía de un equipo que hubiera ensayado esa misma escena 1000 veces. Una de mis compañeras, de pie a mi lado, susurró con asombro, increíble. Nunca he visto una evacuación tan fluida. Asentí en silencio. Como tripulante de cabina, había visitado incontables países, pero jamás había presenciado un sistema de seguridad tan bien preparado y, sobre todo, tan funcional en un momento real de crisis. Sin embargo, en ese momento yo solo estaba viendo el prólogo. Los días que pasaría en Chile me deparaban sorpresas y revelaciones aún más profundas. Mientras el viento frío de la noche me golpeaba el rostro en la pista de Pudahuel, un susurro nació en el fondo de mi corazón: ¿de verdad es Chile un país ajeno a la prosperidad? Esa pregunta, nacida en medio del caos controlado, se convertiría en el hilo conductor de un viaje que estaba a punto de derrumbar todos mis esquemas. El viento nocturno en la pista de Pudahuel era helado, pero la escena que se desarrollaba ante mis ojos era de una calidez organizativa que me dejó perpleja. El personal de tierra, ataviado con sus chalecos fluorescentes, se movía como una orquesta bien dirigida. Sus voces, aunque firmes, transmitían una extraña sensación de calma y control. Por acá, por favor. No se apuren, hay espacio para todos. Cada palabra parecía diseñada para disolver la tensión acumulada de los pasajeros, cuyos cuerpos aún temblaban por la adrenalina. Vi como una pareja de ancianos, con las manos entrelazadas y temblorosas, era asistida por un joven funcionario que los guió con una delicadeza paternal. Una madre, con su hijo pequeño aferrado al cuello, no paraba de repetir, gracias, gracias, entre lágrimas de alivio. Me quedé inmóvil por un instante, observando. Se suponía que esto era una emergencia, un escenario de caos potencial, pero lo que veía era un orden casi reverencial. La gente no se empujaba ni se gritaba, esperaban su turno, seguían las indicaciones,
y el personal de tierra se ocupaba de cada persona con una atención individualizada y serena. De nuevo, el recuerdo de aquel aeropuerto en China volvió a mi mente como un fantasma. Un simple retraso de vuelo había provocado un motín en el mostrador. Los pasajeros gritaban, los empleados respondían con la misma agresividad. El aire estaba cargado de frustración y desorden. Para mí, ese tipo de caos era una consecuencia inevitable de cualquier imprevisto. Pero lo que estaba presenciando en Chile era diferente. Era otro mundo. ¿De verdad esto es Sudamérica?, murmuré para mis adentros. En ese momento, mi mirada se cruzó con la de un funcionario del aeropuerto, un hombre de unos 30 años, de expresión tranquila. Me dedicó un leve asentimiento de cabeza, un gesto sutil pero cargado de significado. No dijo nada, pero sus ojos parecían comunicar un mensaje claro: estamos a cargo. Todo está bien. Sentí como una pequeña y cálida luz se encendía en mi pecho. Tras confirmar que no quedaba nadie a bordo, entregamos el control de la aeronave al personal de tierra. Durante todo el proceso, su eficiencia no decayó ni un segundo. Las comunicaciones por radio eran un modelo de precisión, los heridos leves eran atendidos al instante por equipos de primeros auxilios, y la lista de pasajeros se cotejaba con una rapidez metódica. Eran un equipo de élite, perfectamente sincronizado. Poco después, nos guiaron al interior de una de las terminales. Allí, otro equipo ya estaba preparado, distribuyendo mantas y bebidas calientes a los pasajeros evacuados. Vi cómo los rostros contraídos por el frío y el miedo se relajaban al recibir un vaso de cartón humeante. Me acerqué a una funcionaria que repartía las bebidas y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella me sonrió, sin rastro de cansancio en su rostro. Tranquila, ustedes han hecho suficiente. Lo importante es que todos están a salvo. Ahora déjenos el resto a nosotros. Sus palabras, tan sencillas y genuinas, me llegaron al alma. Fue en ese preciso instante que sentí como la primera grieta aparecía en mi coraza de prejuicios. La idea de que toda Sudamérica es igual comenzó a desmoronarse. Sin embargo, una parte de mí seguía escéptica. Bueno, esto es un aeropuerto internacional, están entrenados para esto. Seguro que la ciudad es otra cosa, pensaba, aferrándome a mis viejas creencias. No sabía que mi siguiente parada, un hotel improvisado, se encargaría de demoler ese último muro de resistencia. Al entrar en la terminal y recibir una manta y una bebida caliente, la tensión que había mantenido mis músculos agarrotados durante horas comenzó a disiparse. El vapor que ascendía del vaso de cartón parecía llevarse consigo parte de mi agotamiento. Sin embargo, el cansancio físico y mental era profundo, y se reflejaba en los rostros de mis colegas. «¿Qué día más espantoso?», suspiró Sofía, una de mis compañeras. Era una veterana con años de experiencia en rutas de Oriente Medio, una mujer fuerte que normalmente afrontaba cualquier problema con una entereza admirable. Pero ahora, hundida en una silla, su voz sonaba resignada. Y ahora, atrapadas en Chile por quién sabe cuántos días. Solo de pensarlo me da una pereza horrible. Ni me lo digas, añadió otra colega. El hotel lo habrán conseguido a última hora. Seguro que es un lugar barato y sucio. Un murmullo de acuerdo se extendió entre el grupo. Yo permanecí en silencio, escuchando. Comprendía su frustración. En el pasado, habíamos sido alojadas en lugares de condiciones deplorables en escalas imprevistas. Baños atascados, duchas de agua fría y habitaciones con insectos eran parte de nuestras anécdotas de viaje. Sus quejas no eran infundadas. La última vez que tuvimos una escala forzosa en China fue una pesadilla, continuó una de ellas. El personal del aeropuerto era desagradable, y el hotel estaba lleno de polvo. ¿Cómo se supone que vamos a descansar así? Y ni hablar de salir a la calle. Siendo extranjeras, parece que te miran con desconfianza. Si intentas hablar en inglés, te ponen mala cara. Mientras escuchaba el torrente de quejas, mi mente volvía una y otra vez a la pista de aterrizaje. A la coreografía perfecta del personal de evacuación. Al hombre que me transmitió calma con solo una mirada. A la mujer que me dijo, lo importante es que todos están a salvo. ¿De verdad Chile sería igual que esas otras experiencias? Una duda, pequeña pero insistente,
comenzaba a germinar en mi interior. Pero no dije nada. Decir, quizás Chile es diferente, en ese momento solo habría provocado rechazo en mis agotadas compañeras. Lo mejor será no salir del hotel mañana. No quiero meterme en ningún lío, sentenció alguien, y todas asintieron. Forcé una sonrisa y asentí también, pero por dentro sentía un conflicto. Después de lo que había visto en el aeropuerto, ya no podía aceptar ciegamente la idea de que todos los países de la región eran iguales. Finalmente, un autobús nos recogió para llevarnos al hotel asignado. Mientras recorríamos la autopista de noche, las luces de Santiago se vislumbraban a lo lejos. El neón de los edificios, las farolas alineadas de forma ordenada, el flujo tranquilo de los coches inexplicablemente, esa vista me produjo una sensación de calma. Debe ser solo una coincidencia, me dije a mí misma, intentando acallar la esperanza que empezaba a nacer en mí. Mi mente oscilaba entre el prejuicio y la realidad que acababa de presenciar. Y esa oscilación estaba a punto de terminar de forma abrupta al llegar a nuestro destino. El autobús se deslizó silenciosamente por las calles nocturnas y finalmente se detuvo frente a un hotel en las cercanías del aeropuerto. Para ser sincera, mis expectativas eran nulas. Las experiencias previas en escalas de emergencia me habían enseñado a no esperar nada más que una cama y un techo. Un hotel reservado a toda prisa después de un incidente como el nuestro no podía ser más que un lugar funcional y, probablemente, deprimente. La puerta del autobús se abrió, y con el aire fresco de la noche entró en mi campo de visión el lobby del hotel. La iluminación era cálida y acogedora, no estridente. Al fondo, se adivinaba una alfombra mullida. Aunque el exterior no era particularmente lujoso, el ambiente emanaba una extraña sensación de limpieza y calidez. Fue entonces cuando un empleado de traje se nos acercó. Bienvenidas. Lamentamos mucho lo ocurrido en su vuelo. Por favor, esta noche descansen y no se preocupen por nada. Me detuve en seco. Ya había escuchado palabras amables del personal del aeropuerto, pero no esperaba que en el hotel estuvieran al tanto de la situación y, mucho menos, que nos recibieran con una empatía tan genuina. Pero la mayor sorpresa vino a continuación. El hombre sostenía una pequeña bandeja de plata. Sobre ella, varias tazas de cerámica humeantes. Les hemos preparado una infusión de boldo. Es una hierba local, muy buena para calmar los nervios. Por favor, sírvanse. Un aroma herbal y suave flotó en el aire, y sentí que mis pies se anclaban al suelo. La tensión que me oprimía el pecho pareció disolverse al instante. Era solo una taza de té, pero, ¿por qué me sentía tan reconfortada? Llevé la taza a mis labios y el calor suave se extendió por mi cuerpo. Sentí un nudo en la garganta, al borde de las lágrimas. Después del check-in, subí a mi habitación, donde me esperaba otra sorpresa. Al abrir la puerta, me recibió un ligero aroma a madera y un aire impoluto. Las paredes de tonos neutros, el suelo impecablemente pulido, la cama hecha con una precisión milimétrica, todo en la habitación parecía susurrar una invitación al descanso y la calma. Sobre la mesita de noche, había una pequeña tarjeta escrita a mano. En un inglés correcto, aunque no nativo, decía, «Gracias por hospedarse con nosotros hoy. En el refrigerador encontrará bebidas de cortesía. Esperamos que pueda reponer sus fuerzas. Atentamente, Javier Cabase, recepción». Sostuve la tarjeta, releyendo el nombre. Recordé la placa del empleado que nos había ofrecido la infusión en el lobby. Efectivamente, ponía, Javier Cabase. Este hombre, en medio del ajetreo de registrar a toda una tripulación de forma inesperada, se había tomado el tiempo de escribir a mano una nota para cada una de nosotras. Al darme cuenta de ese detalle, de esa humanidad, sentí una calidez inmensa en el pecho. Aterrizaje de emergencia en un país extraño. Con el corazón encogido y el cuerpo agotado, había llegado a un hotel esperando indiferencia, y en su lugar había encontrado un gesto de cuidado tan delicado y personal que jamás lo hubiera imaginado. Desde las habitaciones contiguas, oía las voces de mis compañeras, «Qué limpio, oye, pues no está nada mal». Incluso escuché a alguna admitir, con sorpresa, «Quizás Chile es un poco diferente». Me senté en la cama, con la tarjeta aún en la mano, y respiré hondo. Miré por la ventana.
A lo lejos, las luces de la pista del aeropuerto seguían parpadeando. Las personas que nos habían salvado la vida en esa misma pista, y las personas que ahora nos ofrecían un refugio para sanar el susto, sentí que todo estaba conectado, fortaleciendo la corazonada de que Chile, efectivamente, era diferente. Esa noche, por primera vez después de una emergencia aérea, dormí profundamente. No sabía que aquello era solo el principio. El día siguiente me revelaría una faceta de Chile aún más impactante. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de ligereza que me sorprendió. Normalmente, el día después de una emergencia, el agotamiento se siente como un peso muerto en el cuerpo, y me despierto antes de que suene la alarma con una sensación de pesadumbre. Pero esa mañana me sentía renovada. No era solo por haber dormido profundamente entre sábanas suaves, era porque la tensión de mi mente se había disipado por completo. Me levanté y abrí las cortinas. La luz del sol matutino inundó la habitación, iluminando un paisaje urbano ordenado con el verde de algunos parques a lo lejos. Una ciudad que, a pesar de su tamaño, proyectaba una belleza serena y organizada. En ese instante, la imagen mental que yo tenía de las ciudades sudamericanas como lugares caóticos y desaliñados comenzó a desvanecerse. Mis ojos se posaron en la tarjeta que había dejado en la mesita de noche. Recordé la frase sobre las bebidas de cortesía y abrí el pequeño refrigerador. Dentro, varias botellas de agua mineral y latas de jugo estaban perfectamente alineadas, con las etiquetas mirando al frente. Un detalle insignificante, quizás, pero esa pulcritud, ese orden, resonó en mí de una manera extraña y profunda. Entré al baño y la sorpresa fue aún mayor. Los azulejos blancos brillaban, reflejando la luz. El espejo estaba impecable, sin una sola mancha o huella dactilar. La grifería de la ducha relucía, y no había ni una gota de agua en el suelo. Dejé escapar un suspiro. ¿Cómo es posible? Si había algo que me generaba ansiedad en los hoteles de ciertos países, era la falta de higiene, especialmente en los baños. La impresión que te deja un baño sucio puede teñir la percepción de todo un país. Estaba tan acostumbrada a encontrar instalaciones descuidadas que había asumido, injustamente, que en Chile sería igual. Mi prejuicio quedó hecho añicos. Tomé una ducha y me sequé con una de las toallas dispuestas. Era suave, de buena calidad, pero lo que más me impactó fue su aroma a limpio, un perfume sutil que parecía calmar el alma. Era como si cada objeto en esa habitación, cada toalla, cada botella, llevara implícito un mensaje: queremos que te sientas cuidada y segura. Al salir de la habitación, me encontré con otra escena reveladora. Una empleada de limpieza empujaba su carro por el pasillo. Cuando nuestros ojos se encontraron, detuvo su trabajo e hizo una profunda inclinación de cabeza, un gesto de respeto silencioso pero elocuente. No intercambiamos palabras, pero su profesionalismo y su amabilidad eran evidentes. En el lobby, Sofía ya me estaba esperando, con los ojos brillantes de entusiasmo. Oye, dormí como nunca. Es como estar en otro mundo. Lo sé, yo siento lo mismo, le respondí, y ambas sonreímos. Era increíble como nosotras, que hasta el día anterior repetíamos con desdén, «Va, Sudamérica», ahora nos sentíamos genuinamente agradecidas y descansadas. Era como si nos hubieran quitado un peso de encima. En ese momento, Javier, el recepcionista de la noche anterior, nos vio y se acercó. «Buenos días. ¿Descansaron bien?» «Sí, maravillosamente». «Muchas gracias», respondí de forma espontánea. Él sonrió, satisfecho. «Me alegro. Hoy hace un buen día, seguro que disfrutarán de la ciudad si deciden dar un paseo». Su comentario no sonaba a una simple fórmula de cortesía, sentí que su interés por nuestro bienestar era sincero. Esa noche y esa mañana en el hotel fueron una revelación. Me di cuenta de cuán superficial y equivocada había sido mi generalización. Descubrí el poder que tienen la limpieza y la calma para transformar el estado de ánimo de una persona. Pero mi experiencia en Chile apenas comenzaba. Ese día, Sofía y yo pisaríamos por primera vez las calles de Santiago, y lo que veríamos en una simple estación de trenes nos llevaría a un nivel de asombro aún mayor. Después de desayunar, Sofía y yo nos reunimos en el lobby. Tras una noche de descanso reparador,
el trauma del aterrizaje de emergencia parecía un sueño lejano. Nos sentíamos con energía y curiosidad, así que decidimos aprovechar el día para conocer un poco la ciudad. Cuando le preguntamos al recepcionista que nos recomendaba visitar, Sofía dijo sin dudar: me encantaría ver esa torre gigante, el Costanera Center. La empleada de recepción sonrió amablemente y sacó un mapa. Claro, la Gran Torre Santiago. Es muy fácil llegar. Desde aquí pueden tomar el metro en la estación Pajaritos, línea 1, directo hasta la estación Tobalaba. La torre está justo ahí. Con un lápiz rojo, trazó la ruta en el mapa, e incluso escribió los nombres de las estaciones en inglés al lado, un detalle que agradecimos enormemente. Qué considerados son con los turistas, comentó Sofía en voz baja. Yo asentí. En otros lugares, a menudo habíamos recibido indicaciones vagas o confusas. Aquí, en cambio, la explicación fue tan clara y detallada como si estuviera guiando a un miembro de su propia familia. Al salir del hotel, el aire de la mañana era fresco y limpio, como si quisiera borrar los últimos vestigios de la angustia del día anterior. Seguimos las indicaciones hacia la estación de metro. Lo primero que nos sorprendió fue la cantidad de señalética bilingüe. Las flechas y los carteles indicando la dirección del metro eran tan claros que era imposible perderse. Hasta un niño podría orientarse aquí, bromeó Sofía, guardando el mapa. Al llegar a la estación, nos esperaba otra sorpresa. En la boletería, el empleado nos atendió en un inglés fluido, explicando pacientemente las tarifas y el funcionamiento de la tarjeta VIP. Su amabilidad y profesionalismo contrastaban radicalmente con la indiferencia que habíamos encontrado en otros sistemas de transporte público del mundo. Con nuestra tarjeta en mano, bajamos al andén. Ya había bastante gente esperando, pero lo que vimos nos dejó mudas. Todos estaban formados en filas ordenadas detrás de una línea amarilla pintada en el suelo. Nadie empujaba, nadie se colaba. Un joven estudiante que estaba al principio de nuestra fila, al vernos llegar, nos hizo un leve gesto con la cabeza a modo de saludo. «Mira eso», me susurró Sofía, dándome un codazo suave. Cuando el tren llegó y las puertas se abrieron, la gente que esperaba en las primeras posiciones se abrió hacia los lados, como las aguas del Mar Rojo, para dejar un pasillo central completamente despejado para los que bajaban. Nadie intentó subir hasta que la última persona hubo salido del vagón. Era una disciplina silenciosa, una coreografía social ejecutada a la perfección, como si un director invisible estuviera guiando cada movimiento. Tragué saliva. Había visto a miles de pasajeros abordar aviones a lo largo de mi carrera. La escena habitual era una estampida, una lucha por entrar primero y asegurarse un espacio para el equipaje. La imagen de orden y respeto que estaba presenciando en el metro de Santiago era, para mí, un verdadero shock cultural. ¿Quién les da la orden?, murmuré. Sofía negó con la cabeza. Nadie. Es como si todos entendieran una regla no escrita. Mientras observaba a la gente subir al tren de manera fluida y ordenada, una idea se formó en mi mente. Esto no era simple cortesía, era una forma de inteligencia social. En un avión, basta que una persona ignore las reglas para retrasar a todo el mundo. Aquí, en cambio, cada individuo parecía actuar pensando en el bien común, en la eficiencia del sistema completo. Comprendí que la puntualidad y el orden que había admirado en el aeropuerto no eran una casualidad, sino el resultado de una cultura que valora el respeto colectivo. Entramos al vagón y nos encontramos con un espacio limpio y silencioso. Mientras el tren se ponía en marcha, Sofía se rió. Ayer pensaba que esto sería un desastre, y ahora lo único que quiero es ver más de este país. Asentí en silencio. Sentía exactamente lo mismo. Una nueva expectativa había reemplazado a mi viejo cinismo. Quería descubrir hasta qué punto Chile seguiría demoliendo mis prejuicios. Y el destino nos tenía preparada la siguiente lección en la cima de la Gran Torre Santiago. Cuando el metro se puso en movimiento, una sensación de calma me invadió. Era difícil creer que apenas 24 horas antes había vivido una situación de vida o muerte. A mi lado, Sofía había recuperado su sonrisa habitual. «Oye, qué tranquilo es este tren», «No», comentó. Y era verdad. Nadie gritaba ni ponía música a todo volumen. Nadie ocupaba más espacio del necesario.
La atmósfera era de una serenidad casi impensable para un transporte público en hora punta. Era la antítesis del caos y el ruido que había experimentado en otros lugares. Llegamos a la estación Tobalaba puntualmente y, al bajar al andén, me encontré de nuevo con una escena que seguía desafiando mis expectativas. La gente esperaba en filas perfectas, respetando el espacio de los demás. Cuando algún turista despistado se unía a la fila de forma algo torpe, la gente simplemente se movía un poco para hacerle un hueco, con una naturalidad pasmosa. No había gestos de molestia, solo una aceptación tácita. «Es increíble», susurró Sofía. Ella, al igual que yo, estaba acostumbrada a la anarquía de los embarques aéreos. Para nosotras, que la gente respetara su turno de forma voluntaria era casi un milagro. Cuando llegó el siguiente tren, se repitió el ritual, la multitud se dividió para dejar salir, y solo cuando el vagón estuvo vacío, comenzaron a entrar ordenadamente. ¿Ves alguna señal?, le pregunté en voz alta. Sofía negó con la cabeza. No hay ninguna señal. Simplemente saben que es lo correcto. En ese momento, tuve una epifanía. Esto iba más allá de la buena educación. Era una manifestación de una conciencia colectiva, una comprensión compartida de que el respeto por los demás beneficia a todos. En un avión, el egoísmo de unos pocos puede causar retrasos y frustración para la mayoría. Aquí, en cambio, no había fricción, no había caos innecesario. Era, como lo había pensado antes, una forma de inteligencia social. Observé a la gente en la fila, un estudiante manteniendo la distancia, una señora mayor agradeciendo con un gesto a un joven que le cedió el paso. Todos actuaban con una conciencia del otro que eliminaba cualquier rastro de conflicto. Al subir al siguiente vagón, me senté y miré por la ventana. El paisaje urbano de Santiago se desplegaba, con sus edificios modernos y sus barrios residenciales, todo con una apariencia de orden y limpieza que seguía sorprendiéndome. «Oye, Camila», dijo Sofía en voz baja. Quizás en Chile la palabra prosperidad significa algo diferente. Sus palabras me golpearon con fuerza. Yo siempre había asociado la prosperidad con el lujo ostentoso de Dubái, los rascacielos que arañan el cielo, los hoteles de 7 estrellas, los autos de lujo. Pero lo que estaba viendo en Chile era una prosperidad distinta, una que no se basaba en el oro, sino en el orden, la seguridad y el respeto que emanaban de su gente. Era una riqueza intangible, pero mucho más profunda. Me miré en el reflejo de la ventana. La expresión cínica y despectiva de ayer había desaparecido. En su lugar, vi a una mujer con los ojos llenos de curiosidad y asombro. Este país era diferente a todo lo que había conocido. Y la experiencia que nos esperaba en lo alto de la Gran Torre Santiago estaba a punto de confirmarlo de manera definitiva. Al salir de la estación de metro y poner un pie en la calle, Sofía y yo nos quedamos sin aliento al mismo tiempo. Frente a nosotras se alzaba, imponente, la Gran Torre Santiago, un coloso de cristal que parecía perforar el cielo azul. Las palabras se nos quedaron cortas, solo podíamos mirar hacia arriba, abrumadas. La había visto en fotos, pero la realidad superaba cualquier imagen. Su altura, su elegancia, su presencia dominante era como un puente entre la tierra y el cielo. Subimos en el ascensor hasta el mirador Sky Costanera. Cuando las puertas se abrieron en el piso 61, una panorámica infinita de Santiago se desplegó ante nuestros ojos. Un mar de edificios se extendía hasta donde alcanzaba la vista, surcado por avenidas por las que los autos fluían como un río ordenado. Sobre todo ello, un cielo de un azul intenso y sin nubes. Corrimos hacia los ventanales. «Es increíble. Nunca he visto algo así», exclamé, con el corazón acelerado. Desde el suelo, la ciudad podía parecer un laberinto, pero desde esa altura, todo cobraba sentido, formando un vasto y ordenado tapiz. Entonces, al mirar a través de uno de los telescopios, contuve la respiración. «Sofía, mira allá». Al fondo, recortándose contra el horizonte, majestuosa y eterna, se erguía la cordillera de los Andes, con sus cumbres cubiertas de nieve. «Es la cordillera», exclamó Sofía, con la emoción de una niña. Aparté los ojos del telescopio para admirarla a simple vista. Su presencia era sobrecogedora.
Un gigante blanco y silencioso que parecía haber vigilado el destino de esa ciudad durante siglos. No era una belleza que gritara o se impusiera, era una presencia serena que, simplemente, te robaba el aliento. Quizás la prosperidad es esto, pensé. Dubái tiene el edificio más alto del mundo y resorts de un lujo inimaginable, diseñados para impresionar. Pero el paisaje de Santiago tenía un poder diferente. Era la armonía entre la obra del hombre, una ciudad vibrante y ordenada, fruto del esfuerzo de millones, y la obra de la naturaleza, una cordillera monumental que te recordaba tu lugar en el universo. Esa convivencia, ese equilibrio, me pareció la manifestación más auténtica de la riqueza. Mientras recorríamos el mirador, nos detuvimos en cada ventana, admirando una nueva perspectiva de la ciudad. Sofía, con los ojos llorosos, repetía una y otra vez, qué bueno que vinimos. Yo sentía lo mismo. Para descansar un poco, nos sentamos en la cafetería del mirador, con la ciudad a nuestros pies. El simple acto de sostener una taza de café caliente mientras contemplaba esa vista me llenó de una paz profunda. Pero esa paz se rompió de repente. Vi a Sofía palidecer mientras rebuscaba frenéticamente en su bolso. No está mi billetera, no está. Su voz era un hilo de pánico. La usé para comprar los boletos. Debí dejarla en el baño al que entré después. Sentí un escalofrío. Sabíamos perfectamente lo que significaba perder una billetera en el extranjero. Tarjetas de crédito, documentos de identidad era el comienzo de una pesadilla. Como tripulantes, habíamos consolado a innumerables pasajeros en esa misma situación, sabiendo en el fondo que las esperanzas de recuperar algo eran prácticamente nulas. Tranquila, seguro que aparece, le dije, aunque una parte de mí ya se había resignado. En cualquier otra parte del mundo, una billetera perdida es una billetera robada. Era una ley no escrita que yo había dado por sentada. Pero estaba a punto de descubrir que Chile, una vez más, no jugaba según las reglas que yo conocía. En cuanto vi el pánico en el rostro de Sofía, un frío glacial me recorrió la espalda. Estábamos en la cima de Santiago, con una vista espectacular a nuestros pies, pero de repente nuestro mundo se había encogido al tamaño de una billetera perdida. Dios mío, seguro que la dejé en el baño. Repetía Sofía, al borde de las lágrimas. Nos levantamos de un salto y corrimos de vuelta hacia los baños cercanos a la boletería, atravesando el mirador lleno de turistas. Entramos al baño, revisamos cada cubículo, cada rincón. Nada. No está. Alguien se la llevó, dijo Sofía, con la voz quebrada. Justo cuando la desesperación empezaba a instalarse, dos mujeres chilenas que estaban cerca se nos acercaron, con expresión preocupada. En un inglés limitado pero lleno de buena voluntad, nos preguntaron qué pasaba. Les expliqué la situación a toda prisa, la billetera perdida, la búsqueda infructuosa. Ellas intercambiaron una mirada y luego nos dijeron, vamos. Al centro de informaciones. Me sorprendió su amabilidad desinteresada, pero en ese momento, no teníamos otra opción que seguir su consejo. En el mostrador de informaciones, le explicamos la situación al empleado. Él nos escuchó con atención y seriedad, y luego desapareció en una oficina trasera. Los minutos que siguieron fueron eternos. Pero entonces, ocurrió lo increíble. El empleado regresó, y en su mano sostenía la inconfundible billetera de Sofía. Nos quedamos sin palabras, como si estuviéramos viendo una escena de una película. Nos explicó que una niña pequeña la había encontrado en el suelo del baño y se la había entregado inmediatamente a su madre, quien a su vez la llevó al mostrador. El contenido estaba intacto. Ni una tarjeta, ni un billete faltaba. Sofía abrazó su billetera como si fuera un tesoro rescatado, y las lágrimas que antes eran de pánico ahora eran de puro alivio y gratitud. No puedo creerlo. Esto no pasa en ninguna parte, sollozaba. A su lado, yo sentía un nudo en la garganta. El cinismo que me había acompañado durante años se estaba desmoronando. Estaba acostumbrada a la idea de que la oportunidad hace al ladrón, que una billetera encontrada rara vez se devuelve. Pero en Chile, hasta una niña pequeña entendía, como algo natural e incuestionable, que lo correcto era devolver lo que no le pertenecía. Las dos mujeres que nos habían ayudado sonrieron al vernos. ¡Qué bueno!
¡Qué alivio!, dijeron, compartiendo nuestra alegría como si fuera propia. No pidieron nada a cambio. Simplemente nos desearon un buen día y se fueron. Sentí una conmoción profunda. Esto no era un acto aislado de bondad, era el síntoma de una sociedad donde la honestidad parecía ser un valor fundamental, arraigado desde la infancia. Sofía, aún temblando, me dijo, ni en Dubái ni en ningún otro lugar me ha pasado algo así. Chile es especial. Después de haber sido conmovida por la majestuosidad de los Andes, ahora era la integridad de su gente la que me dejaba sin palabras. La frase que tanto había repetido en mi mente, Chile no puede ser próspero, se desmoronó por completo, revelando mi propia ignorancia. Esa noche, de vuelta al hotel, una nueva pregunta se instaló en mi mente. ¿Y si la prosperidad no se mide en edificios lujosos ni en cuentas bancarias, sino en la confianza que puedes depositar en un extraño? Esa pregunta encontraría su respuesta definitiva al día siguiente, de la forma más inesperada. Después de la montaña rusa emocional del día, Sofía y yo decidimos que no podíamos terminarlo con el susto. Para celebrar la recuperación de la billetera, nos dirigimos al barrio Lastarria, un lugar que nos habían recomendado por su ambiente bohemio y seguro. Al bajar del metro, nos encontramos con una escena encantadora. Calles adoquinadas, farolitos cálidos, el murmullo de conversaciones animadas que salían de los restaurantes y cafés. La gente paseaba sin prisa, disfrutando de la noche. Pero algo me llamó la atención de inmediato, algo que activó mis alarmas internas, entrenadas por años de vivir en otras culturas. Había muchas mujeres caminando solas. Jóvenes universitarias, mujeres saliendo del trabajo se movían con una naturalidad y una confianza que me resultaban chocantes. En muchas partes del mundo, incluyendo algunas zonas de Oriente Medio y Europa, una mujer sola en la calle de noche es una invitación al peligro. La oscuridad es sinónimo de amenaza. Sin embargo, aquí en Lastarria, nadie parecía tener miedo. Caminaban tranquilamente, absortas en sus teléfonos o simplemente disfrutando del paseo. Sofía, ¿te das cuenta? Todas esas mujeres van solas, le susurré, incrédula. Es verdad. En nuestro país, a estas horas, sería impensable, respondió ella, igual de asombrada. La disonancia era tan fuerte que decidí hacer algo atrevido. Nos sentamos en la terraza de un pequeño restaurante y, cuando la camarera se acercó, reuní el valor para preguntarle, disculpa, una pregunta. ¿No es peligroso para una mujer caminar sola por aquí de noche? Ella me miró, no con sorpresa, sino con una sonrisa comprensiva. Ah, los turistas siempre preguntan eso. La verdad es que yo termino de trabajar tarde casi todas las noches y vuelvo a casa sola, y nunca me he sentido en peligro. Hizo un gesto con la cabeza hacia la calle. Mire allá. Seguí su mirada y vi a una pareja de carabineros de Chile patrullando a pie, con paso tranquilo pero atento. Siempre hay carabineros patrullando por la noche. Nos sentimos muy seguros, añadió la camarera, y luego regresó a su trabajo como si nada. Me quedé helada. Había viajado por todo el mundo, pero nunca había experimentado una sensación de seguridad tan normalizada, tan integrada en la vida cotidiana. La seguridad no era una excepción o un lujo, sino un derecho que la gente daba por sentado. Para mí, que venía de un mundo donde la seguridad nocturna es una preocupación constante, esto era una revelación. Este país no deja de sorprendernos, dijo Sofía, con un tono de profunda admiración. Y tenía razón. El aterrizaje de emergencia, el hotel, la billetera perdida y ahora, la seguridad en las calles. Chile nos estaba dando una lección tras otra, derribando cada uno de nuestros prejuicios con la fuerza de la realidad. Caminamos por Lastarria, y por primera vez en mucho tiempo en una ciudad extranjera, no sentí la necesidad de mirar constantemente por encima del hombro. El miedo, ese compañero de viaje habitual, se había ausentado. Eran más de las 9 de la noche, una hora en la que en otros lugares ya estaríamos corriendo de vuelta al hotel. Pero esa noche, nos permitimos el lujo de pasear sin prisa, de entrar en una tienda de artesanía, de disfrutar del ambiente. Comprendí entonces otra faceta de la prosperidad. La verdadera riqueza de un país también reside en la libertad de poder caminar por tus propias calles sin miedo.
Y esa convicción se consolidaría de la manera más inesperada al día siguiente, cuando un simple baño en la estación de metro de Baquedano nos daría la última y más grande de las sorpresas. Después de disfrutar de la noche en Lastarria, llegó el momento de regresar a nuestro hotel cerca del aeropuerto. El día había sido largo y lleno de emociones. Al llegar a la estación de metro, tanto Sofía como yo sentimos la misma necesidad, pero ninguna de las dos se atrevía a decirlo en voz alta: queríamos ir al baño. A pesar de las buenas experiencias que habíamos tenido, la idea de usar un baño público en una estación de tren seguía generando una barrera mental. Mi experiencia global me decía que los baños de las estaciones eran sinónimo de suciedad, oscuridad, mal olor y falta de lo más básico. Tenía miedo de que esa fuera la experiencia final que rompiera el encanto, que me devolviera a mi cínica realidad. Supongo que no queda más remedio, suspiró Sofía. Pero me da miedo. No quiero arruinar el recuerdo tan bonito de estos días. Pienso exactamente lo mismo, le confesé. Respiramos hondo y, con resignación, nos dirigimos hacia los baños de la estación. Al empujar la puerta, me preparé para lo peor. Pero lo que vi al otro lado me hizo soltar una exclamación ahogada. No puede ser. El lugar estaba impecable. El suelo de baldosas blancas brillaba, sin una sola mancha. Los inodoros y los lavamanos estaban pulcros, como si los acabaran de limpiar. En cada cubículo había papel higiénico de sobra, e incluso contaban con sistemas modernos de descarga. Pero la sorpresa no terminó ahí. Al fondo, había una zona con un gran espejo y una repisa, pensada para que la gente pudiera retocarse el maquillaje. Había dispensadores de jabón llenos y toallas de papel disponibles. Parecía el baño de un buen hotel, no el de una concurrida estación de metro. Sofía se paró frente al espejo y dijo, entre la risa y el asombro: ¿cuántas veces más nos va a sorprender este país? Su pregunta me hizo reír. Tenía toda la razón. El aeropuerto, el hotel, la gente, la seguridad y ahora, hasta un baño público. Chile había superado todas y cada una de nuestras expectativas, demoliendo nuestros prejuicios de la forma más contundente. Mientras me lavaba las manos, viendo cómo el agua caliente salía automáticamente del grifo, respiré hondo. Y lo entendí. La prosperidad es esto. No son los rascacielos deslumbrantes ni los centros comerciales de lujo. Es el cuidado que se pone hasta en el rincón más humilde de una estación de metro. Es la empatía que se traduce en un espacio público limpio y digno para todos. Son esos pequeños detalles, sumados uno tras otro, los que construyen una sociedad basada en el respeto, la confianza y la seguridad. Esa era la verdadera riqueza de Chile. Al salir del baño, un anuncio por los altavoces nos recordó nuestro tren. Caminamos hacia el andén sin prisa. Allí, la gente esperaba en sus filas ordenadas, como siempre. Hasta el último momento, el orden y la calma nos acompañaron. Sentada en el tren, viendo las luces de la ciudad pasar por la ventana, le hablé en silencio a la Camila de hace unos días. A esa mujer arrogante que había sentenciado: Chile no puede ser próspero. Qué equivocada estaba. La prosperidad no es una cuestión de poder económico o de arquitectura ostentosa. Es la amabilidad arraigada en el corazón de la gente. Es la inteligencia social que mantiene el orden. Es la seguridad que te permite vivir sin miedo. Y Chile era la encarnación de todo ello. Cuando regresé al aeropuerto de Santiago para tomar el vuelo de vuelta a Dubái, sentí un orgullo que no era mío, pero que admiraba profundamente. La riqueza espiritual de los chilenos es algo que el mundo debería conocer. Y hoy, mientras les cuento esta historia, no queda en mí ni una pizca de aquel viejo prejuicio. Solo una inmensa gratitud por haberme encontrado, por accidente, con un país extraordinario. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es la prosperidad para ti? Al abordar el avión de regreso, me senté en mi asiento de tripulante con una sensación completamente diferente. Apenas unos días antes, al aterrizar en esa misma pista, había despreciado a Chile en mis pensamientos. Ahora, en cambio, sentía una calidez y una certeza en mi pecho que me reconfortaban. Mirando las luces de la pista por la ventanilla, reviví cada momento de mi corta estancia. El personal del aeropuerto moviéndose con una precisión impecable para salvar vidas.
La taza de infusión de boldo que me ofreció Javier en el hotel, un gesto que calmó mi alma. La gente esperando el metro en filas perfectas, cediéndose el paso. La vista de la majestuosa cordillera de los Andes desde la Gran Torre Santiago, un recordatorio de la armonía entre civilización y naturaleza. La honestidad de esa niña que devolvió la billetera sin dudarlo, y la normalidad con la que la sociedad acogía ese acto. La seguridad de caminar por la noche en el barrio Lastarria. Y, finalmente, la increíble pulcritud de un baño público. Comprendí que todos esos momentos estaban conectados por un hilo invisible. ¿Qué es la prosperidad? Yo creía que residía en la opulencia visible, en el poder económico. Los rascacielos de Dubái, los hoteles dorados, los resorts de lujo para mí, eso era la riqueza. Pero la prosperidad que descubrí en Chile era diferente. Estaba viva en la cotidianidad de su gente. Una limpieza que no buscaba impresionar, sino cuidar del prójimo. Unas reglas que no se imponían por la fuerza, sino que se seguían por inteligencia colectiva. Una mentalidad que no se centraba en el individuo, sino en el bienestar de todos. Gracias a esa base social, Chile se había convertido en uno de los países más seguros y confiables del mundo. Miré mi reflejo en la ventanilla. Ya no estaba la expresión fría y escéptica de antes. En su lugar, había una sonrisa suave, como si una nube densa se hubiera disipado de mi corazón. Con la suave sacudida del despegue, el avión se elevó hacia el cielo nocturno. Abajo, las luces de Santiago se iban haciendo más pequeñas, un tapiz de orden y vida. Esas luces ya no me parecían frías y distantes, sino una invitación a regresar. Chile es un país verdaderamente próspero. Lo repetí en mi mente, esta vez con una convicción absoluta. Su prosperidad no se puede comprar con dinero ni con petróleo. Nace de la honestidad, la empatía y el orden que están arraigados en el corazón de su gente. Esa es la verdadera riqueza. Y ahora, quiero hacerles esta pregunta a todos ustedes, ¿qué significa la prosperidad